Sobre los factores que desencadenan el estrés postraumático. Bueno, estos factores que desencadenan este estrés postraumático son los factores psicoemocionales, que estos son los factores en este factor se mira la frustración, la insatisfacción, la deserción, los celos, la envidia, la timidez, el divorcio y el insomnio. Bueno, en este caso, dentro de la deserción podemos hablar que pues el cadete se aburra de estar en la escuela militar. Exacto, esto podríamos llevar. Por ejemplo, en caso de los soldados, cuando prestan servicio, ellos mantienen un estrés debido a todas las cosas que tienen que hacer y el poquito tiempo que tienen que descansar. Eso el estrés se va acumulando y eso puede conllevar a un estrés agudo, que eso, continuando con ese estrés, eso puede ir avanzando y se vuelve crónico y así va pasando por diferentes fases del estrés. Eso en los soldados, que mantienen como tan... Esto lo lleva a determinar que la deserción, como dice ahí, en el factor psicoemocional. Exacto. En caso de los cadetes, esto se ve más que todo en los primeros niveles, y en los niveles más avanzados ya se ve muy poco esta situación. Es cuando se dan cuenta de que esta vida militar no es lo que vienen a escoger ellos, entonces optan por la deserción. Sí. Listo. Otro de los factores es el factor físico, que eso es lo que es la hambre, la enfermedad, el agotamiento, frío, cambios climáticos, el ruido y el trabajo de noche. Esto se ve mucho aquí en la vida militar, sobre todo el hambre y el frío. Un ejemplo de eso es cuando los militares, los soldados hacen cursos de combate, por decirlo así, que llevan el cuerpo al extremo. Todos los cambios climáticos son consecuencia de... Los cambios climáticos son lo que lleva a que el estrés aparezca en nosotros. Entonces, en estos cursos que acabo de hablar es donde más se ve el estrés físico, el estrés mental, los cambios climáticos repetidos, el ruido y trabajo de noche. Trabajo de noche como puede ser lo que es de trasnochar, cuando una persona no es acostumbrada. Para resumirlo, podemos decir que estas personas no tienen las necesidades básicas, que es comer, dormir y descansar. Llevan como el cuerpo más al límite y no es como una rutina de en la mañana desayunar, almorzar y cenar. Esto ya es muy reducido. También otro factor del estrés es el factor biológico, que esto es ya lo que nosotros no podemos controlar, por decirlo así, que es el azúcar, la grasa, la sal. Nosotros en eso ya tenemos que tener un control ya muy excesivo para cuidar nuestra salud más que todo. Pues en base a mi experiencia como militar, uno cuando está aquí en la escuela sufre de hambre, sueño, y pues por lo general uno siempre está repelando, comiendo cosas y no controla lo que es el ingreso de azúcares, y mejor dicho, se come lo que encuentra en el camino. Sí, exacto. Y es que comiendo y comiendo. Exacto. Y es que el estrés también hace dar más hambre, y al dar más hambre uno puede consumir más grasa, más azúcar, y eso le puede llevar a consecuencias. Así el cuerpo no lo pida, entonces exacto. El estrés hace que uno exacto. Lo maneje de diferentes formas. Es como un método para calmarlo, sí, por así decirlo. Exacto, eso le lleva a consecuencias mentales y como tal físicas de la salud. Y como antes les había dicho, esto, si no se trata a tiempo el estrés, esto ya viene pasando por un estrés agudo, que eso es por alrededor de por ahí unos 6 meses. Después de los 6 meses esto ya cambiaría a un estrés crónico. El estrés crónico ya es como un poco más delicado, y después de los 6 meses que aparezca el estrés crónico ya iniciaría se llama un inicio demorado, que esto ya perdura más de 6 meses. Esto ya es cuando la persona ya mantiene triste, que nada la anima, mantiene comiendo, de pronto sufre de obesidad. Un evento traumático. Como, son como las clases, no las etapas que pasa el nivel de estrés. Exacto, como por ejemplo, eventos traumáticos, como por decir, como lo habíamos dicho, de cosas naturales o cosas militares, como es el ambiente en el que estamos. Luego de esto, del inicio demorado, sigue
demorado y crónico, que eso ya es para los pacientes o para las personas que ya han llevado un estrés ya mucho tiempo, por largos años. Mi pregunta es, ¿cuáles son o a qué se debe o cómo es esto del estrés postraumático? Bueno, para una breve introducción, el estrés está condicionado por el factor sorpresa. Listo, bueno, el factor sorpresa, evidenciándolo en la Escuela Militar de Cadetes, podemos tomarlo como la iniciación de los cadetes, es decir, cuando ellos ingresan a la escuela militar. Entonces, el factor sorpresa está en cosas que ellos nunca han vivido. Pero esto se relaciona solo en los 3 meses que son como la fase de adaptación, o en toda la vida militar. No, eso es en toda la vida militar, porque en cada etapa que uno va teniendo como cadete, hasta el grado de alférez que llevamos nosotros, entonces debemos acostumbrarnos a diferentes cosas, como los servicios, que cada vez que vamos subiendo de nivel o vamos ascendiendo, entonces tenemos un grado más de responsabilidad. Entonces, como te venía diciendo, el estrés es el factor sorpresa, está condicionado por el factor sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los cadetes ingresan a la escuela, ellos, por ejemplo, no están enseñados a trasnochar, no están enseñados a madrugar, al volteo, pues el incremento físico, que esto se aplica cuando los cadetes pues no obedecen o hay que aplicarle una sanción para no ir a otros extremos. Entonces lo podemos decir que se paga con las flexiones de codo o con trasnocho, así. Entonces son factores, sorpresas que el cadete debe llegar y siente ese choque al cambiar su vida civil por la militar. Entonces, referente al estrés, eso es lo que lo condiciona. Pero entonces, respondiendo a su pregunta sobre el estrés postraumático, el estrés postraumático lo experimentan víctimas y testigos de situaciones traumáticas que son breves o duraderas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de situaciones traumáticas breves o duraderas, queremos decir que pues... Pero eso es, por ejemplo, lo que usted nos dice de breves o duraderas, ¿como un volteo o como un enfrentamiento? Bueno, la voy a explicar en el ámbito militar como de un soldado como tal que está preparado para la guerra. Estos soldados se ven envueltos en situaciones complejas, que son como tener un combate, encuentro en el área de operaciones. Entonces, al tener un combate, supongamos que el lanza del soldado lo impactan en el pecho y muere. Uh-huh. Entonces el soldado, al ver esta situación, como traumas, puede generarle un trauma que puede ser breve o duradero. Ya. Cuando es breve, la persona después de un tiempo ya se le pasa esto, pero cuando es duradero es como un trastorno se vuelve como un trastorno psicológico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? En caso de las personas que sufren violaciones, sí, o tienen problemas familiares de abuso, no solo sexual, sino con golpes, todo eso, esto les genera un trauma con las personas. O sea, entonces, no necesaria físicamente, sino también psicológicamente. Psicológicamente también puede ser, porque esto puede afectar su vida social, ¿sí me entiende? Ya. Por ejemplo, si a usted le dicen que es tonto siempre, entonces la persona a veces se lo cree, entonces esto genera un trauma psicológico que va a ser duradero. Entonces en el trastorno de estrés postraumático podemos evidenciar estas situaciones traumáticas. Otros ejemplos pueden ser catástrofes naturales, accidentes graves, torturas y pues como lo que hablaba referente a los soldados y la vida militar, los combates que pueden generarse en un ambiente que sea muy violento, que sea zona roja. Entonces ellos van a estar sometidos a caminatas extensas, no pueden dormir, tienen que mojarse, van a estar sin bañarse. A veces cuando no llega el abastecimiento cada 15 días van a pasar semanas sin comer o solo comiendo arroz, cargando peso. Entonces este ambiente de estar alejado de la sociedad y estar todo el tiempo en el monte, por así decirlo, en el área de operaciones, puede generar un estrés. Este estrés pues ya lo maneja el comandante, pues que es el que en la cabeza visible, el que tiene la responsabilidad, es el que sus hombres
no se inunden en este estrés, que tenga la posibilidad de hablar con sus hombres en cada momento y que esté diciéndole las cosas como son y dando consejos para que no pasen estas cosas, o más bien dicho lo que manejamos acá en el ejército, que es como una premiación que le hacemos a los soldados, ¿sí me entiendes? O sea, como la motivación. O sea, lo que usted nos trata de decir es que el comandante siempre está ahí con el soldado, tratando como de motivarlo y no dejarlo Exacto, caer psicológicamente. exacto. El comandante tiene que estar siempre en todo momento y debe generar esa confianza con los soldados para que ellos, si tienen algún problema o no sé, si no pueden manejar sus emociones, si están muy tensos, tienen alguien en quien confiar, entonces el comandante es la persona adecuada. O no solo puede ser con el comandante, puede tener un lanza al que tenga mucha confianza y él pueda contarle el problema. Ya. Pero el comandante como tal tiene que ganarse la confianza de todos sus soldados para saber manejarlos y en ese caso saber manejar la situación en la que se encuentra el soldado. Ya pues que si se ve en este caso en un combate y pues hieren a alguien y él queda con esa secuela, entonces que el comandante pueda manejarlo de la mejor manera. Si no, pues si ya se le sale las manos al comandante, debería pedir el comandante una extracción. Ya, o sea, lo que usted nos ha explicado aquí es que esto no solo ocurre en la vida militar, sino también en la vida civil, a las personas como usted nos acaba de mencionar como catástrofes naturales. Exacto. Y cosas así, ¿verdad? Sí, las personas quedan a nivel psicológicamente quedan traumadas y esto genera un estrés. Ya, listo. ¿Qué otra pregunta tenía? Bueno, aquí pasamos sobre lo que es cómo se evidencian los síntomas de este factor del estrés postraumático. En el factor del estrés postraumático experimentamos unos síntomas que son la reexperimentación, que son flashback, que son sentimientos de sensaciones asociadas a la situación traumática. Esto, en pocas palabras, es las sensaciones que te generó la situación de estrés. Supongamos si en la violación que hubo hacia una persona, los sentimientos de odio o de sentirse sucio, esas cosas son el flashback. También tenemos las pesadillas, que son un estrés postraumático muy severo. Pero que las personas comienzan a tener en los momentos de descanso, a recordar lo que pasó, y esto les genera un estrés muy severo también. También tenemos las reacciones, que pueden ser físicas y emocionales. Físicas, estas personas al momento de no poder manejar toda esa tensión, todas las cosas que tienen en la cabeza y el estrés, entonces van a tender a reaccionar de una manera física, no sé, volteando mesas o golpeando las paredes, de esa forma. Y emocionalmente, pues estas personas van a estar con tristeza, cabizbajos, en otro mundo, en otro entorno. No van a estar los 5 sentidos atentos, ¿me entiendes? Bueno, estas son cómo evidenciar estos síntomas. Y en un cadete recluta nuevo que todavía no ha sobrepasado los 3 primeros meses, ¿cómo uno evidenciaría estos síntomas? O sea, ¿cómo mira al cadete va a saber él tiene estrés de este tipo? Bueno, por lo general, en base a mi experiencia cuando fui recluta y ahora que tengo a cadetes bajo mi fase de mando, pues uno se da cuenta de que esas personas manejan un distanciamiento social, que se alejan, no hablan, se quedan calladas o las ves tristes. En ese caso, pues hay personas enérgicas, ¿no? Que se les nota pues la alegría y todo eso. La alegría de estar aquí. Y esas personas se diferencian de ellas. Pueden estar por ahí, no sé, con la cabeza agachada. Como en un descanso, estar solos. Ajá, estar solos o más bien cuando formamos, usted ve que esa persona no tiene la actitud para hacer las cosas, ¿me entiende? La hace de una manera perniciosa, está aburrido, entonces usted se da cuenta ahí, entonces uno llega y pregunta al cadete, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene? ¿Qué me cuenta? Pues si uno genera la confianza en el cadete le va a contar lo que le está pasando. Bueno, Alférez Dávila, para continuar con esta charla,
Voy a realizar una serie de preguntas, ¿listo? Referente al estrés postraumático, ¿qué impacto ha tenido en su vida militar y familiar? Bueno, Alfredo Castillo, para responder su pregunta, el estrés postraumático, en lo que puedo ver en mi familia, es que a mediados de esto me puede causar preocupaciones en lo que es en lo parte académico, en no poder rendir bien en las aulas, en de tener las preocupaciones de que si no rindo bien en mi estudio, ellos no van a tener cómo pagar mi, por decirlo así, mi remedial de dicha materia, la preocupación de mi familia, si están bien, si están mal, si ellos están en las mejores condiciones, de pensar de que si tienen problemas. Digamos, hay llegado casos donde hay familiares que se enferman y pues uno empieza el estrés porque ya aquí en la vida militar le mandan muchas cosas, entonces uno no tiende a solucionarlas bien, teniendo ese estrés en familia de la preocupación si están bien o están mal. En lo que es la vida militar, el estrés postraumático nos afecta aquí siempre en un 60%, ya que hay veces que dan muchas órdenes, las acumulan demasiado y uno no sabe por dónde empezar, si empieza por la orden que dieron al inicio o por la última orden. Entonces uno tiene que tratar de acumular su estrés.